Goku! La batalla que podrían liberar los dos guerreros iba a ser brutal, solo sus meras presencias eran de verdaderos dioses. Goku tenía una mirada intensa y fría, viendo a su rival. Él sabía que cualquier movimiento en falso y podría fallar en todo aspecto. Yama en el transcurso de la batalla se dio cuenta que el guerrero no es fácil de vencer, pero él también no se rendiría fácilmente, lo daría todo en batalla, es algo que debería mantener su reputación. Y en tan solo microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que a su paso solo dejaron un caos y destrucción por su magnífica y terrorífica velocidad. Al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de los dos guerreros, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada impacto de sus puños destruyen la plataforma en donde estaban batallando. Los dos guerreros se iban desplazando a unas grandes velocidades, por donde pasaban solo dejaban una gran destrucción. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando brutales golpes, cada golpe peor que el anterior. Su destino era ganar sin importar que lo estaba dando en la batalla. Cada golpe que lanzaba hacía temblar la plataforma. Yama no se quedaba atrás, que también lanzaba brutales golpes. Nadie era capaz de verlos, pero su batalla estaba siendo catastrófica. Los dos tenían una batalla muy pareja en aspecto de fuerza y rapidez. La tenía Goku por la velocidad del Ultra Instinto. Yama se descuidó unos microsegundos siendo impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Kame, diría Goku cuando lanzó su técnica a una gran velocidad que a su paso iba destruyendo poco a poco todo. Enigma del inframundo, diría Yama cuando lanzó el ataque a una gran velocidad. Los dos ataques se movían a unas grandes velocidades hasta colisionar entre sí, que se generó una fuerte onda de ki por el impacto entre sí, de la cual se veían que los dos guerreros le ponían el mayor esfuerzo a sus ataques, cada uno le aumentaba la fuerza segundo tras segundo. Goku no cedía, por más presionado que estuviera no iba a bajar la guardia, seguirá dándolo todo en la batalla. Yama se veía que estaba siendo empujado lentamente en la tierra por la fuerte presión que ejercía el ataque del guerrero. Fue el grito del guerrero cuando su poder aumentó aún más, haciendo más fuerte el ataque de él. Maldición, esto no me ganará, no me dejaré vencer fácilmente, daré lo mejor de mí en este maldito choque de ataques, diría Yama cuando su poder activó más poder. Al final, por tanto exceso de poder, los dos ataques terminaron explotando que kilómetros a la redonda fueron envueltos en pura destrucción y caos por los grandes poderes de los dos guerreros. Los dos seres tomaron distancia mientras tenían una pequeña sonrisa. Estaban haciendo una espectacular batalla, pero aún así no era suficiente para determinar un ganador. Nada mal, guerrero, pero dime, ¿aumentas más tu poder o seguirás siendo así de débil ante mí?, diría Yama con una pequeña sonrisa. ¿Es en serio que dices eso, débil yo? Cuando apenas has salido vivo de ese ataque, deja ese maldito orgullo tuyo, que no eres más que un perdedor que no sabe ganar o hacer bien las cosas, diría Goku, el cual sabía que el guerrero quería ser superior a él, pero era imposible. Jaja, la arrogancia no es solo mía, tú eres peor que yo, y eso que soy un verdadero rey que tiene uno de los puestos más importantes, y tú que un simple guardián de cuarta, diría Yama con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, pon en alto ese supuesto puesto del que hablas, porque un Saiyajin te lo terminará quitando, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yamal se había sorprendido por la magnífica velocidad del guerrero, que no fue capaz de reaccionar ya que recibió el brutal golpe que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de nueva cuenta. Decías tanto y no has sido más que una estúpida cucaracha que habla tanto y no hace nada más que caer una y otra vez, diría Goku, viendo dónde había caído el guerrero. Yo que tú no estaría tan confiado porque no tienes un poder visual capaz de saber qué es real y qué no es real, diría Yama, el cual estaba detrás del guerrero con un fuerte golpe. Impresionante, es capaz de crear ilusiones que no he sido capaz de ver cuál es el real y el falso, diría Goku, el cual no fue capaz de esquivar el brutal golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar el suelo mientras se ponía de pie a una gran velocidad, esquivando una veloz patada que iba a donde mientras se alejó del guerrero y lanzó varios puños de aire.
Yama solo logró esquivar 2 golpes mientras otros 2 le dieron de lleno hasta que salió disparado impacto montañas de rocas que las destruyó por los impactos mientras se ponía de pie rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó tan confiado que piensas que el mismo truco va a funcionar 2 veces? Diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe que iba a donde él mientras tenía una pequeña sonrisa. Por lo que veo es verdad, no puedes usar la misma técnica con un Saiyajin, diría Yama, el cual tomaría distancia mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Claro que no podrás al verla una vez, ya sé cuál sería tu próximo movimiento, me adapto perfecto a una batalla, ahora sé eso, ya no podrás hacer más, diría Goku, el cual estaba serio ya que sabía que Yama tenía más técnicas. Pues no he usado mis técnicas al 100%, así que no digas que sabes de todo, porque no es así, diría Yama, el cual se movió a una gran velocidad. Este guerrero posee un gran poder, y eso que estoy en el máximo poder de Lui, no sé cuánto tiempo me vaya a durar de esta forma antes de pasar a la siguiente fase, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad. Los 2 guerreros al impactar sus puños se generó una gran explosión que la fuerte onda expansiva destruyó todos los escombros a su paso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades. 2 veloces rayos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver destrucción por la salvajidad de sus golpes que eran descomunales. Goku se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras iba dando brutales golpes, pero aún así era muy complicado comenzar a acertar los fuertes golpes. Yama los estaba esquivando fácilmente a algunos, mientras a una gran velocidad le dio un descomunal golpe. Goku no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Yama levantó sus manos mientras un gran poder se estaba acumulando. El poder de dicho que se estaba acumulando era brutal, el poder de miles de seres muerte estaba siendo reunido, el poder de dicho era impresionante. Eso parece la Genkidama pero más fuerte y hecha de puro poder oscuro, no creo ser capaz de detenerle, pero nunca digan nunca, diría Goku, el cual se ponía de pie y cargaba su clásico ataque. Muere flor loto de la muerte, muere bajo la hermosa flor, diría Yama, cuando una pequeña sonrisa se formó cuando lanzó el brutal ataque. Goku lanzó su ataque a una gran velocidad también, pero dicho ataque suyo fue destruido por completo por el gran poder del ataque de su rival. La gran esfera oscura iba destruyendo toda la zona de combate, el poder que era liberado era inmenso, que no se podía ver nada ni al Saiyajin por la inmensa destrucción que se iba causando. Sofía se preocupó por el guerrero porque le había caído bien y que iba a morir y su líder no iba a hacer nada, era algo que no le gustó. Ten solo tenía una pequeña sonrisa que no sería borrada por nadie ni nada, él sabía el poder del guerrero y ese ataque solo sería una basura a comparación de la gran liberación de poder que podría hacer el guerrero. Goku estiró sus manos para detenerlo, pero al no más hacer contacto con él, el ataque se destruyó por completo. La plataforma donde batallaban se vio destruida por completo. El ataque de niveles nucleares era impresionante, que solo quedaban escombros y la inmensa explosión que se había liberado por el brutal ataque. Yama veía eso con una pequeña sonrisa, pensando que había ganado, pero eso no era así, era todo lo contrario, pero en su mente era así. ¿Ves por qué no debes tener guardianes tan débiles? Ese no fue nada más que una escoria, diría Yama con una pequeña sonrisa. Yo que tú no estaría tan confiado, al final la raza guerrera de los Saiyajines siempre suelen dar sorpresas, diría Ten con una pequeña sonrisa porque sabía el poder de su guardián. Jaja, ¿acaso no has visto que ya lo elimine su ki? ¿Se ha dejado de sentir o eres estúpido por el poder? Diría Yama serio. Buena suerte, diría Ten, el cual le dio una cuenta regresiva, 3, 2, 1. Y en eso se vio un pilar de luz que cayó en el lugar y un gran poder que se sentía que ponía de cabeza todo ese lugar. El inmenso poder del dios Saiyajin era imponente, unos ojos más blanco que el ultra instinto, su cabello igual y unas líneas rojas que recorren por su cuerpo y un inmenso poder que se sentía. ¡Qué imposible! Ese poder es impresionante, nunca pensé que lograras un poder tan grande como ese, diría Yama, el cual daba algunos pasos hacia atrás porque sentía el poder de su rival y sentía que estaría perdido. Vaya, veo que estás sorprendido por mi nuevo poder, o me equivoco, diría Goku con una pequeña sonrisa porque él sabía que su gran poder era descomunal, su fuerza era el doble, el poder del ultra instinto quedaba trillones de veces debajo de ese poder. No es lo que ese poder solo se había visto pocas veces, el poder Omidios logrado por algunos guardianes y el rey de cada Omigaverso, pero más en los reyes, pero tú es completamente diferente, el poder que posees es brutal, pero bueno, por algo eres el guardián, debes demostrar el verdadero poder de un guardián, diría Yama, el cual tenía una pequeña sonrisa.
Pues ya veremos si eres rival para mi grandeza o solo eres una escoria más, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un gran caos por su gran poder. Su velocidad es sobrehumana, su poder ni hablar, pero eso es lo de menos, diría Yama, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se había generado un gran caos. Los dos seres al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del guerrero. De la cual dos veloces destellos se veían que se iban dando brutales golpes, que cada uno era impresionante, que por donde vieras solo ibas a ver un caos inmenso. Cada brutal golpe que se iban dando hacía temblar toda la zona de combate, cada brutal golpe creaba fuertes ondas de ki que se iban destruyendo por el gran poder. Pero la ventaja era para un guerrero y era notorio para Goku, quien era el que daba más golpe en microsegundos. Su velocidad cada segundo era más brutal que la anterior. Yama no podría ni defenderse de los brutales golpes que los estaba recibiendo de lleno, cada uno era peor que el anterior. La batalla duró por unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes, que donde se veía solo era caos y destrucción sin cesar por el inmenso poder por donde pasaban y generaban eso. Yama no fue capaz de ver un fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Bueno, lo que habían eran escombros por todos lados, por donde vieras, y una plataforma que se creó de nuevo para la batalla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso un gran poder como el mío fue mucho y ahora no eres capaz de hacerme algo?, diría Goku, el cual veía donde había caído el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldición, el poder de él es impresionante, no puedo quitarle el mérito, al final el poder de él será aún más fuerte entre más tiempo pase, pero esto no se termina, deberé usar el máximo poder de el rey de la muerte, diría Yama, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Entonces úsalo, estás en completa libertad, haz uso de ese poder del que hablas y dejas de ver un charlatán como todos al final, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, es hora de que el rey despierte y te haga sufrir segundo tras segundo hasta que pidas piedad por tu vida, diría Yama con una pequeña sonrisa. Ven, hazlo, quiero ver el gran poder del que hablas y no seas una maldita escoria habladora, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate empezó a temblar un gran poder oscuro, se hacía sentir que el mismo abismo del mundo de la nada estaba envuelto en un inmenso caos, por donde viera solo iba a haber una oscuridad sin fin, el poder del guerrero era descomunal. Yama salía de la oscuridad, su poder era impresionante, el 100% de su poder más estrellas al máximo poder, era un guerrero impresionante que solo su aura era brutal. Qué gran poder, la energía maligna que se siente es un nivel muy impresionante, pero ¿acaso eso es todo lo que puede hacer? Solo tener un show de poder, diría Goku con una pequeña sonrisa, por eso. También se ponerá engreídos a mis pies con mi pequeño poder, diría Yama, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que a donde había pasado solo había generado un gran caos por el poder de él. Goku detuvo el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una descomunal patada que a su paso solo se había generado un gran caos por el gran poder. Yama no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, saliendo disparado hasta detenerse en unas rocas mientras veía al guerrero. Él estaba sorprendido por el poder de su adversario, más que sorprendido, él sabía que el poder de Goku era grande, pero que no fuera capaz de ver un golpe lo dejó sorprendido. ¿Es en serio que hablas del poder cuando estás siendo humillado por unos simples golpes, y eso que aún no he liberado el máximo poder de esta fase? No creo que aún tenga más poder, debería ser imposible que en ese estado tenga más poder, no debe ser posible, diría Yama serio por eso. Jaja, no conoces mi verdadero poder, y eso lo sabes perfectamente, el único que sabe posiblemente hasta dónde he llegado es Ten, mientras nadie es capaz de saber mi verdadero poder, diría Goku serio. Pues te sacaré ese verdadero poder tuyo y te haré sentir el verdadero infierno, a ver si no liberas ese poder, diría Yama serio. Tú hacerme sacar el poder, no me hagas reír, al final no eres más que una escoria que me hará perder mi tiempo, diría Goku, el cual se había movido a una descomunal velocidad. Impresionante, este guerrero será imposible sorprenderlo, o al final su poder me supera por mucho y eso lo hace temido en muchos aspectos, diría Yama, el cual se lanzó a una gran velocidad. Ambos guerreros le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe que se iban dando hacían temblar ese lugar de la batalla, por donde viera solo ibas a ver a dos destellos que se iban impactando fuertes golpes. Goku se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacían temblar ese lugar de la batalla. Yama estaba siendo masacrado a golpes, cada uno que recibía le hacía un fuerte daño por lo salvaje de sus golpes.
Goku no tenía piedad, era todo lo contrario, cada golpe que daban hacían temblar el cuerpo del guerrero, él se movía a una gran velocidad. Yama no podría ni defenderse de lo salvaje de sus golpes, hasta que recibió una brutal patada que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente en el suelo, que se generó una inmensa explosión, y del segundo impacto cayó a los pies de Sofía y Ten. Uy, parece que hablas mucho y no haces nada más que ser humillado, diría Ten serio por la situación en la que estaba el guerrero. Parece que no fuiste ni para el calentamiento de él, diría Sofía con una pequeña sonrisa. Tú cállate, aunque no lo creas, los golpes de ese niñato son impresionantes con una fuerza sobrenatural por unos segundos, diría Yama serio. ¿Has dicho niñato? ¿Sabes que a su corta edad te está poniendo a sus pies? Parece que el niñato es otro que no es capaz de hacerle frente, y eso que él no ha usado ni una parte de su gran poder, diría Ten serio por eso del guerrero. Tanta confianza le tienes, se nota el aprecio que le tienes, pero recuerda, Yama es uno de los dioses de la muerte más temidos por muchos por su magnífico poder, aunque me haya burlado de él es la verdad, diría Sofía seria. Pues si sabes cómo es la raza de los Saiyajines, has de conocer que él no se va a rendir así de fácil, va a luchar hasta la muerte si el pilar es más grande que él mismo, diría Ten serio viendo la intensa batalla que se estaba liberando. Bien, si tanta confianza le tienes, mucha suerte, así que espero tu guardián lo venza, diría Sofía, la cual su semblante era serio porque sabía el poder de Yama, pero Ten también y le valía eso y mucho. En la batalla los dos guerreros se estaban dando una intensa batalla, por donde los vieras solo se veían veloces destellos darse brutales golpes que cada uno ponía de cabeza ese lugar de la batalla, por donde voltearas a ver solo se veía el inmenso caos que se había generado por el gran poder de los dos guerreros. Goku se movía a unas grandes velocidades que por donde pasaba los escombros que habían a su paso se iban destruyendo por el inmenso poder que tenía. Yama pasaba lo mismo, pero por unos segundos era muy separado por el gran poder del omnidios del Saiyajin. La intensa batalla había durado unos largos intensos minutos donde los dos guerreros recibieron un fuerte golpe mutuo que salieron disparados hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ambos se ponían de pie rápidamente mientras tenían una pequeña sonrisa. Los dos guerreros sabían que la batalla aún no iba a terminar, los dos tenían más que demostrar en la batalla, en sus miradas se veía que esto solo era el inicio de una gran rivalidad de dos grandes reyes. Goku sentía el inmenso poder que recorría por sus venas de ki, cada segundo sentía el gran poder de la fase suprema, pero sabía que esa fase no sería rival para el gran rival que tenía. Yama sabía que cualquier segundo que baje la guardia la puede pasar muy mal, porque el guerrero por segundos suelta unos salvajes golpes que ni él es capaz de verlo. ¿Qué pasó, Rey de la Muerte? ¿Seguirás siendo débil con ese poder o vas a liberar más poder?, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa, pero él sabía que no es bueno jugar con la muerte porque te puede salir el tiro por la culata. Ay, Saiyajin, eso de ser confiado es muy suyo, ¿verdad? ¿Crees que he usado dominios con los cuales puedo ganar la batalla? No, verdad, solo he luchado a puño abierto sin defensa oscura. Estoy haciendo una batalla justa para usted, pero por esa arrogancia creo que deberé enseñarte quién es el que manda aquí, y ese no eres tú, soy yo, el Rey de la Muerte, diría Yama serio por eso. Serás el Rey de la Muerte, pero ¿acaso estás en tu reino? No, verdad, están en mi territorio y aquí se hace lo que yo, tu nuevo rey, diría Goku, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos por su inmensa velocidad. Él es un guerrero cuya arrogancia, pero será verdad que me gane o solo es palabras como a todos los que he vencido, diría Yama, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros le dieron inicio al posible último asalto, donde los dos lucharán sin usar sus poderes al máximo, porque en el siguiente los dos guerreros darán todo en la batalla. Cada golpe que daban se generaban fuertes explosiones que todo a su paso se iba desintegrando por el gran poder e impacto de sus puños. Los dos guerreros tenían unas grandes velocidades, pero aún así los dos tenían una batalla muy igualada en todos los aspectos, pero aún así los dos guerreros no se daban por vencidos, la batalla que tenían era impresionante. Goku se movía a unas grandes velocidades, dándole brutales golpes, cada fuerte golpe que él soltaba podría destruir fácilmente muchos planetas a su paso. Yama hacía exactamente lo mismo que su rival, pero el cada segundo que pasaba su poder aumentaba. Aparte de usar el ki oscuro en algunos golpes, él sabía que podría ganar perfectamente, pero aún así no bajaría la guardia fácilmente, ya que debe darlo todo en una batalla. La batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes hasta que los dos se dieron un golpe pareja que salieron disparados hasta impactar unos escombros que los destruyeron por el salvaje impacto.
Ambos se ponían de pie mientras una sonrisa se les formó porque sabían que el próximo movimiento sería el inicio de una gran pelea, la más grande vista para él. Kame Kame Kame, diría el guerrero cuando lanzó su ataque a una descomunal velocidad que a su paso solo iba generando un gran caos. Big Bang fin de la tormenta, diría Yama cuando lanzó ese brutal ataque a una gran velocidad que a su paso solo se veía el gran caos que se iba generando por el gran poder. Los dos ataques al impactar entre sí se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de los dos guerreros. Los ataques se veían muy parejos, ni uno de los dos cedía ante el otro, y eso que no era máximo poder de los ataques de los dos guerreros. Yama tenía una pequeña sonrisa mientras su ataque estaba ganando lentamente como la vez pasada. Goku lentamente subía el poder de su ataque, sabía que no podía rendirse así de fácil, pero aún así se mantenía firme, no bajaba su guardia fácilmente. Los ataques volvieron a tener el mismo nivel, ni uno de los dos cedía paso ante el otro. Al final, por tanto poder acumulado, los ataques terminaron explotando que todo lo que había a su paso se desintegró por el inmenso poder que había usando los dos guerreros. Ellos se ponían de pie en unos pilares, mientras se veían fijamente. Ellos sabían que deberían darlo todo en el próximo intercambio de golpes. No lo haces nada mal, pero ¿acaso ese es el máximo poder de esa fase o solo estás jugando?, diría Yama serio porque sabía que el poder en mi dios no era nada fácil y era grande. No, aún no liberó el 100%, pero por lo que veo deberé hacerlo, si no la pasaré mal en el próximo intercambio de golpes, diría Goku. En eso, en toda la zona de combate los rayos no paraban de caer segundo tras segundo. El gran poder del guerrero se empezó a sentir en toda la zona de combate. Un gran pilar de luz salió de el Saiyajin mientras su gran poder ponía de cabeza a ese lugar. Él solo tenía una pequeña sonrisa mientras sentía el gran poder que recorría por su cuerpo. Yama no se quedó atrás y su poder empezó a ser liberado segundo tras segundo. Su gran poder se empezó a sentir en toda la zona de combate y de un fuerte estallido de su poder había liberado el 70% de su máximo poder. El gran poder oscuro que se sentía era impresionante. Ambos solo se veían fijamente sin hacer ningún movimiento. Los dos guerreros se veían con una pequeña sonrisa al saber que el inicio de una gran batalla estaba por darse inicio. Goku solo tenía una pequeña sonrisa, él ya había liberado el 100% de su forma y sabía que podría ganar en batalla y podría fallar, o usar la siguiente fase, eso es lo que menos quería. Yama estaba en su 70% de su poder, su aura oscura destruía todo lo que lo tocaba mientras veía a los guerreros serios. ¿Qué harías aparte de solo verme?, diría Goku, el cual estaba en el aire sin hacer ningún movimiento. Jaja, pues lo mismo te pregunto, ¿acaso sientes temor? Por eso no atacas, por el gran miedo que sientes al solo verme, diría Yama, el cual ya se había lanzado a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Él es veloz, pero no creo que lo sea más que yo. Esta batalla determinará quién es el verdadero poderoso, el o yo, diría Goku, el cual también se lanzó a una descomunal velocidad. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba desintegrando por el gran poder. De la cual dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban moviendo a unas grandes velocidades que por donde viera solo se iba a ver un gran caos por el gran poder de los dos guerreros. Por cada brutal impacto de sus puños hacían temblar ese mundo de la nada por su magnífica velocidad. Goku se movía a unas grandes velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, pero aún así era imposible ver los fuertes golpes de su rival, que era molido a golpes. Yama se movía a unas grandes velocidades, pero aún así no era capaz de esquivar los fuertes golpes que recibía y le generaban un fuerte daño que de una brutal patada salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Él se distrae fácil, deberás aprovechar eso porque si no la batalla termina fatal. Ten me dijo que el guerrero posee un gran poder, pero aún así no soy alguien que me rindo fácil, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad. Fantasmas del infierno, devorador de almas, diría Yama, el cual lanzó la técnica a una gran velocidad. Goku se empezó a mover a unas grandes velocidades que se le hacía imposible esquivar los fuertes fantasmas que se le pagaban, pero su aura divina hacía que se despegaran de su cuerpo. Yama solo veía eso y se desplazó, entró en el espacio y tiempo con un fuerte golpe que por donde pasó solo había generado un gran caos por su velocidad. Goku cuando lo vio fue demasiado tarde, que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Veo que me pasó con ese golpe, diría Yama, el cual veía donde había caído el guerrero. Él solo tenía una pequeña sonrisa, él sabía que el guerrero poseía una última fase o dos más, pero no iba a presionar para ver ese poder.
Goku se ponía de pie viendo al guerrero serio, ya que ese golpe sí lo sintió en el alma más que nada. Su cerebro volvió a la normalidad. Él sabía que si no se ponía firme en la batalla muchas cosas pasaron. Como número uno iba a perder porque el poder de su adversario es el doble que él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso el gran poder que tienes ya se terminó? ¿O qué es lo que pasa porque no luchas en serio? Diría Llama serio al ver al guerrero con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito se cree el mejor cuando solo es una maldita marioneta, pero no diré nada, que guarda silencio en las batallas. Al final ese es el que gana, el que no presume, diría Goku. Él se ponía de pie y tomando altura. ¿Piensas seguir a pesar de haber recibido esos golpes? ¿Tienes aún agallas de seguir en lucha con el rey de la muerte? Diría Llama serio. Tenerte miedo es algo que nunca pasará, que te quede claro, mi poder y yo no los rendiremos así de fácil, lucharemos una y mil veces, no liberaré más poder, quiero aumentar el poder de esta fase y contigo será muy fácil, matar a una escoria sería lo más ideal, diría Goku con una pequeña sonrisa. Aparte de estúpido, arrogante, en fin, los débiles nunca entienden quiénes son los más fuertes, pero bueno, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? Diría Llama, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Bueno, ya veremos de qué lado sale el ganador al final, porque digas que tú puedes ganar, te puede salir todo diferente. Es mejor que guardes silencio, que al final puede ser todo diferente, diría Goku, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad. Llama vio eso y se desplazó a una descomunal velocidad, que por donde pasó solo había dejando un caos. Su poder desbordaba y eso que aún estaba conteniendo su poder. Goku se movió a una gran velocidad, que a su paso solo se había generado un gran caos. Pero cuando impactaron sus puños se generó una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo por la magnitud de sus puños. De la cual Goku dejó ir una veloz embestida de golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba ponía a temblar ese lugar. Llama esta vez no era capaz de ver los brutales golpes que lentamente los estaba recibiendo, que no podría hacer nada hasta que recibió un descomunal golpe en toda la cara, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Golpe del dragón, diría Goku cuando se lanzó a una descomunal velocidad, que a su paso solo se veía un gran dragón, que se veía una fuerte destrucción que dejaba a su paso. El gran poder dorado era inmenso. Escudo de 1000 muertes, flor loto del caos, diría Llama cuando lanzó y se defendió a una gran velocidad. Goku lentamente iba rompiendo esos escudos, que el poder de cada uno era inmenso, pero aún así el gran dragón dorado no se vencía así de fácil. Llama se sorprendió por eso y liberó su ataque a una gran velocidad. En eso Goku impactó el loto, que se generó una inmensa explosión al impactar una descomunal técnica con ese poder que era inimaginable. En ese lugar solo se vio la explosión que se había generado, mientras tenía una pequeña sonrisa Llama, porque creyó que ahora sí vence. Goku cayó en el suelo como si estuviera sin vida, porque su poder no se sentía, pero aún seguía en su forma. Oh mi Dios, lo cual podría ser que está vivo. Internamente Goku llegó a un lugar que solo había llegado una vez, pero en segundos salió, donde había unas grandes puertas y se veía la figura de un gran Ozaru, bueno, la transformación que ellos obtienen al ver la luna llena. De nuevo en este lugar. ¿Y qué significa ese Ozaru? Recuerdo que Vegeta antes se transformaba en esa forma, pero ¿por qué está en esta puerta que abra aquí? Diría Goku, el cual daba pasos lentos y cada paso que daba el poder de esas muertes se sentía aún más grande. Pero en eso un gran Ozaru gris apareció. Con que otro que dejó de lado su forma de bestia por cortarse su cola, diría el Ozaru grande. Este era el poder que todos los Saiyajines podrían usar, pero el poder que tenía este Ozaru era descomunal. ¿Tú quién eres? Diría Goku, el cual veía el gran mono. Soy el antiguo guerrero que superó a los dioses Yamos y el guerrero legendario que fue llegado en el cuerpos de todos los Saiyajines del universo 7, y mientras estaba en el cuerpo de cada Saiyajin logró formar el cuerpo de un Ozaru para que ellos tengan un gran aumento de poder, diría el Ozaru ahora conocido como Yamoshi. El primer Saiyajin de leyendas es algo que me impresiona que estés en mi cuerpo y con el gran poder que tienes, diría Goku serio. Soy tu siguiente forma, pero debes dominar el poder de un Ozaru, porque aún no sabes cómo dominar ese poder. Ahora te daré un 5% de mi poder para que humilles a ese rey y de ahí irá a entrenar la forma de Ozaru, diría el gran Ozaru gris, que desapareció. Goku se sorprendió por el gran poder que tenía ese gran Ozaru. Para él era primera vez que veía eso, pero sabía que podría transformarse en eso. Creo que ahora entiendo por qué el poder de Gohan y Vegeta era tanto. Ellos habían dominado su Ozaru, logrando sus transformaciones correspondientes, pero ahora me toca a mí despertar esa forma completa, porque la tengo es incompleta. Ahora tengo un nuevo objetivo, diría Goku, el cual sintió el gran poder que entró en su cuerpo.
En eso en toda la zona de combate no paraba de temblar, rayos no dejaban de caer y un gran poder se empezó a sentir en toda la zona de combate. A la apariencia del guerrero lentamente estaba cambiando y su poder era inmenso. Con solo verlo su pelaje era gris, su cabello era igual, pero ese poder era incompleto aún. Imposible, el poder que siente que proviene de él es inmenso y eso que siento que aún no termina, diría Yama, el cual no sabía dónde meterse por el inmenso poder que sentía del guerrero. Vaya, esta fase no era tan poderosa, ahora siento un ki inmenso que recorre mis venas, de poder segundo tras segundo el poder no para de correr, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible que aún poseen más poder? Yo ya te había muerto, diría Yama, el cual sabía que ahora estaba más que perdido por ese gran poder que sentía en el guerrero. No sé, hasta yo estoy sorprendido por el gran poder que tengo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiemblas ahora?, diría Goku viendo al guerrero. ¿Miedo? ¿Acaso has escuchado lo que dices? Mejor guarda silencio antes de que te mate, diría Yama, el cual veía al guerrero, pero en su interior sabía que no era rival para semejante bestia, o si ya depende de todo de cómo libere su poder. ¿Seguirás en la batalla o te rindes ya? Porque la humillada que te puedo dar será la mejor en todos los tiempos, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras todo se convirtió en un gran planeta. Por su gran planeta la vida la generó sin control. Puede crear grandes cosas y eso que lo hizo sin querer se nota que es muy fuerte, pero en el torneo de guardianes lo quiero ver, diría Yama en sus pensamientos. Es impresionante el nuevo poder y eso que aún no llega a su máximo poder, por lo que vi su poder está dormido, diría Ten, el cual veía al guerrero serio. ¿Cómo que dormido? ¿A eso te refieres con que puede poseer un gran poder y superarse fácilmente?, diría Sofía. Por eso. Si es el heredero del gran poder de Yamos y el dios Saiyajin que destruimos entre todos, pero por lo que veo había escogido a un sucesor antes de venir a luchar con nosotros y él fue ese guerrero. Si vieras internamente supieras a qué me refiero, diría Ten serio, ya que el poder del guerrero era otro nivel según su entendimiento. Pues solo me toca ver su desempeño en la batalla, y si es tan fuerte como dices lo veremos, y si Yama es vencido sabremos que él nunca será un verdadero rey de la muerte, diría Sofía seria. Él es un discípulo pero fue obligado a tomar su puesto porque el rey murió en la última guerra y por eso no sabe usar el poder de la muerte y le cuesta por momentos usar bien ese poder, y lo has visto en cada lanzamiento de poder, diría Ten serio. Sí lo he visto, pero deberías entrenarlo para que domine ese poder para que no sea una basura en el futuro. Si el guardián lo humilla así de fácil, no me quiero imaginar los demás, diría Sofía seria. Los demás guardianes solo le dejaron ganar su orgullo de antes, no eran como este Saiyajin. Él posee un orgullo más grande que el mismo rey de la muerte y por eso está siendo humillado, porque un Saiyajin pondrá por encima su orgullo ante cualquier cosa, y eso lo sabes perfectamente, él lo ha demostrado, diría Ten serio. Lo sé, su poder es inmenso, pero no creo que aún puede seguir en aumento. Sé que es capaz de muchas adversidades, porque es un guerrero de esa famosa raza, pero siempre encuentras límites. No importa si eres el más fuerte, siempre terminas humillado, diría Sofía seria, ya que esa batalla era muy estúpida según ella, ya que era humillar al rey de la muerte. No es una estupidez como vas pensando, solo es para que Yama vea que su poder es de un niño que aún está muy inferior a muchos guerreros. Si no pude con un guerrero como Goku, es imposible que esté más que capacitado para el puesto de rey de la muerte, porque sabes que él no controla el 100% del inframundo, sino que yo manejo todo el caos que se desata. Él solo mueve las almas, y de ahí lo demás no es capaz, por eso sigue así de débil, diría Ten serio, ya que sabía más que nadie que Yama era un débil. Lo sé, tú eres más el rey de la muerte que él, pero desmeritar por algo así es como humillarlo. Es mejor decirle a tu guardián que lo deje ganar, si no el trauma psicológico del guerrero sería muy intenso, diría Sofía seria. Pues tal vez así aprende a tener más poder y liberar los sellos de poder que tiene, porque aunque no creas el poder, él es grande y su secreto es algo más interesante, y cuando este golpe en su orgullo veremos a el guerrero que de verdad es, diría Ten serio, ya que sabía la verdad del guerrero. ¿Cuál verdad que nos estás ocultando, Ten? Es mejor hablar con la verdad y así todos nos ayudamos, no moriremos por algo sin sentido, diría Sofía seria. No te preocupes, Goku será el encargado de eliminar todo mal y tú solo está tranquila en el reino celestial, que no pasará nada mientras él y yo estamos en este universo. Nosotros somos sus protectores, diría Ten con una pequeña sonrisa, pero él sabía que el guerrero podría ocultar más de un gran porcentaje. Bueno, si lo dices así con toda la calma del mundo está bien, confío en ti como siempre lo he hecho, así que suerte, diría Sofía seria. Bien, solo entre y vuélvete fuerte también, nunca confíes, siempre tu poder podrá ser grande pero ese guerrero te podría superar fácilmente. Si eres así de débil es mejor que te esfuerces siempre, diría Ten serio.
No te preocupes que volveré a mis entrenamientos, ya vi que ese guerrero es muy fuerte y pues no dejaré que me supere aunque eso es imposible, viéndolo como es capaz de superar en unos años, diría Sofía. Pues no te equivocas, pero ya mucho charla, veamos la batalla, diría Ten, el cual veía la fuerte batalla que se estaba llevando. Esto es solo cuestión de tiempo para que se termine y viendo ya se sabe quién es el ganador, diría Sofía en sus pensamientos. Volviendo a donde se estaba llevando a cabo la batalla. Los dos guerreros se movieron a unas grandes velocidades que a su paso solo se había generado un inmenso caos por su magnífica velocidad. Goku, por donde había pasado, solo había dejado una gran destrucción por su magnífica velocidad. Yama no se quedó con los brazos abiertos, ya que también se movió a una gran velocidad, aunque él supiera que no será en lo más mínimo rival para ese guerrero. Al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder de los dos guerreros. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde se viera ibas a ver a dos veloces destellos darse brutales golpes. Cada fuerte golpe que se daban creaba fuertes ondas de ki, que la vegetación de ese planeta era destruida por ese intercambio de golpes. Goku se movía a unas grandes velocidades que sus puñetazos parecían los de un Ozaru por la salvaje fuerza que utilizaba. Yama no podría hacer nada, que era masacrado a golpes, que a cada uno le causaba un fuerte daño. Él era masacrado a golpes sin poder defenderse en lo más mínimo. Goku no se detenía en lo más mínimo, todo lo contrario, que su poder iba en aumento segundo tras segundo. Golpes fantasmas del inframundo, diría Yama, cuando sus puños tuvieron un gran aumento de poder. Goku solo podría una sonrisa mientras se quedó quieto, sin hacer ningún movimiento, como una estatua se había quedado al ver al veloz destello que iba a donde él. Estúpido por confiarse de esa manera la pasara falta, diría Yama, pensando que ganaría con solo darles esos golpes, pero como siempre solo era una ilusión del mismo. Goku comenzó a ser golpeado por cada brutal golpe que lo hacía moverse, pero no ponía resistencia en lo más mínimo cada brutal golpe que recibía, pero su cuerpo parecía que no recibía daño por más fuertes que fueron los golpes. Yama, por la euforia, pensaba que le estaba dando los mejores golpes de su vida, pero solo era una simple ilusión que vivía al final. Muere golpe destello de la oscuridad, diría Yama, cuando le dio el salvaje golpe que solo se escuchó como algunos huesos se quiebran los de su muñeca al impactar tremendo cuerpo. Goku salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo había sido destruido. Ahí está tu gran guardián, no es nada más que una nena que no pudo con el gran poder del rey de la muerte, Yama, diría el guerrero con una pequeña sonrisa. Ten no diría nada, solo veía dónde había caído el guerrero y tenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que ahora se pondría lo bueno. En ese lugar se comenzó a escuchar como alguien estuviera aplaudiendo, y eso salió de la explosión que se había generado. Yama se volvió a ver, y al ver al guerrero sin ningún rasguño y con una sonrisa de oreja a oreja, le extrañó, ya que según él no debía haber pasado eso. ¡Ay, qué buenos masajes das! A ver, dime cuántos diamantes necesitas por eso, diría Goku en burla saliendo de la explosión. Debería ser imposible que sigas con vida con esos golpes que te di, deberías haber muerto, no estar vivo, diría Yama serio, porque era casi imposible que el guerrero estuviera vivo según su entendimiento. No te voy a mentir, esos golpes sí que fueron hermosos, y no pues los sentía más o menos, o mejor dicho no sentía ni cuando me estabas tocando. Tú eres realmente débil, no eres fuerte, solo un niño con el poder de un rey, pero cuando se te necesita nunca apareces, porque eres una basura, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que había destruido todo a su paso cuando le di un salvaje golpe. Yama no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que sintió como su alma hubiera abandonado su cuerpo, y a la vez que cayó en el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje golpe que había recibido. Creo que me pasó con ese golpe, diría Goku, el cual veía al guerrero, él sabía que a veces su fuerza la usaba mal. Maldición, como no he sido capaz de ver ese golpe si no ha sido ni fuerte, esto debería ser imposible, soy uno de los grandes reyes, deberé ponerme de pie y destruir a mis adversarios, no importa que tan fuertes sean, si ya vencía a los demás guardianes este no será nada para mi gran poder, diría Yama, el cual su poder estaba en aumento segundo tras segundo, su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, su ki iba en gran aumento. La zona de combate estaba envuelta en un gran caos por su inmenso gran poder que se hacía sentir en ese gran planeta, estaba envuelto en un gran poder que el caos se empezó a sentir, y un gran Shinigami se hacía ver que solo su mera presencia era imponente como el gran poder del guerrero, y de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% de su inmenso poder que ponía de cabeza ese gran planeta que estaba envuelto en una oscuridad sin fin por su inmenso ki.
Qué hermoso poder posees, pensé que serías un ser débil, pero con eso me has demostrado que tu poder es muy bello como ese gran Shinigami, diría Goku, el cual estaba sentado, viendo ese gran poder que había sido liberado. Como se ve como tiene una sonrisa a pesar de que mi poder sea grande y ponga de cabeza este mundo, aún así tiene una sonrisa como si no fuera nada este gran poder, diría Yama serio, porque eso era algo que no le cuadra en nada. No te mentiré, tu poder es realmente de un rey de la muerte, pero ante mí eso es un juego de niños, cualquiera te podría vencer. Si los anteriores guardianes perdieron contigo fue porque Ten les ordenó eso, diría Goku serio, ya que eso para él no iba a dejarse vencer por alguien inferior que él. Si lo que digas, yo vencí por mérito propio a los demás guardianes, por eso soy el ser más fuerte que ustedes, unas simples marionetas, diría Yama, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso solo se había dejado un inmenso caos. Marioneta, nosotros, jaja, y a ustedes los reyes, que le hacen caso a un rey que un futuro verán a lo que me refiero, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él. Yama se sorprendió por eso que cuando quiso esquivar el siguiente fuerte golpe, no fue capaz de hacer lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Palmadas del Shinigami, muere en sufrimiento, diría Yama, cuando lanzó cientos de palmadas a unas grandes velocidades. Goku cada uno la estaba esquivando como si no fuera nada, al final el poder de él seguía siendo aún mucho más grande que su adversario. Yama se sorprendió por eso que por primera vez la técnica más temida del antiguo rey de la muerte había sido detenida como si fuera un juego de niños, pero el problema había sido el que no supiera usar la técnica. Goku solo veía eso y sabía que se estaba pasando, pero si no demostraba quién era y su poder siempre lo iban a tener de su burla, por eso lo estaba poniendo donde merecía estar por ser un arrogante con falta de mucho poder. Yama seguía en shock ya que no sabía cómo había sido detenido su golpe así de la nada y eso lo tenía así aún. Tendrás esa cara de idiota, aún no piensas cambiarla, diría Goku, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, nunca subestimes a un rey de la muerte, porque nunca sabes con qué te puede salir, diría Yama con una pequeña sonrisa. ¿Eso crees en serio?, diría Goku, el cual le había dejado ir una fuerte lluvia de golpes en tan solo microsegundos. Yama salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión cuando a una gran velocidad salía de la explosión, pero para volver a ser masacrado a golpes sin cesar. Goku no se estaba conteniendo en lo más mínimo, estaba usando su mayor fuerza posible en cada golpe que él lanzaba. Yama solo estaba siendo víctima sin poder defenderse en lo más mínimo, solo ser molido a esos salvajes golpes. Solo se hacía una pregunta, ¿por qué estaba siendo humillado si era muy poderoso, si antes había vencido a varios guardianes y ahora este lo estaba poniendo a sus pies, sin poder hacer nada más que recibir los salvajes golpes? Goku a una gran velocidad le dio un brutal golpe, que el mismo espacio se detuvo por completo por su inmensa velocidad dando el fuerte golpe. Yama salió disparado hasta impactar brutalmente con una montaña, que la destruyó por completo sin poder hacer nada, sin poner resistencia en lo más mínimo, mientras se ponía de pie mientras sus heridas sanaban lentamente, y volvía a la 100%, pero sabía que ese sufrimiento sería eterno si seguía así. Último ataque y con este te mataré, porque ya es suficiente de juegos, es mejor terminar algo que hacerlo eterno, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tanta confianza, no me hagas reír, no eres más que una escoria que se cree el más fuerte, cuando lo único que es ser débil, porque el poder es lo que te hace mucha falta, diría Yama, el cual veía a su rival serio y no le había gustado lo que había escuchado decir de su rival. Jaja, ¿eso crees? ¿Tanta confianza tienes de ganarme a uno? Ya es tu ego el que habla, diría Goku viendo al guerrero. Pues veamos si eres lo que hablas o solo una niña con el poder que no puede hacer nada más que hablar, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un descomunal caos por su gran poder. Bien, deberá darlo todo, no debo descuidarme en lo más mínimo y ser el guerrero que debo ser, el gran Yama, el rey de la muerte, diría el guerrero cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo se generó una oscuridad por su poder oscuro. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder que se había usado. Dándole así inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que por donde vieras ibas a ver a dos rayos moverse a unas grandes velocidades mientras se iban dando fuertes golpes. La velocidad de los guerreros era descomunal, que por donde vieras ibas a ver a dos veloces rayos darse brutales golpes que cada golpe ponía de cabeza el mundo de la nada por la intensa batalla que se estaba librando. Goku se movía a unas grandes velocidades que por donde pasaba generaba un gran caos por cada golpe que lanzaba y con la fuerza que utilizaba ponía de rodillas a cualquiera por su inmenso poder y fuerza.
Yama tenía muchas dificultades al esquivar esos salvajes golpes, que lo hacían ponerse de rodillas por lo salvaje y fuertes que estaban siendo los golpes. Goku no paraba, cada golpe le aumentaba la fuerza, no le importaba nada que su poder seguía en aumento segundo tras segundo, la batalla la tenía más que ganada, pero él no se iba a rendir o bajar la guardia así de simple, él lo iba a dar todo en batalla sin importar nada. Yama recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Golpe puño de Loaru, diría Goku usando una de sus míticas técnicas del pasado, mientras se movía un gran Ozaru se había ver. Yama no fue capaz de esquivarlo, que lo recibió de lleno, que no pudo hacer nada siendo atravesado por la brutal técnica. Final, golpe puño del dragón, diría Goku cuando volvió a hacer la técnica de nuevo, mientras se iba moviendo a una gran velocidad que a su paso iba generando un caos por su inmenso poder de sabes que le dio a su rival. Se generó una fuerte e inmensa explosión que estaba arrasando con todo a su paso por lo brutal que había sido la técnica, que nada a su paso había quedado por la inmensa explosión que se había generado. Goku veía la inmensa explosión que se había generado mientras tenía una pequeña sonrisa, porque sabía que vendría un ataque mucho mejor o algo mediocre. Al final no sabes qué esperar de tu rival. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que Yama había sido desintegrado por su técnica, y eso lo dejó impactado. Por segundo debía haber pasado eso. Yama podría morir 1000 veces, pero sus cuerpos de rey de la muerte lo renacen en segundos en su reino de nuevo. En eso, en el palacio fue destruido por un veloz rayo que había caído mientras se movía entre las dimensiones hasta llegar a donde estaba el mundo de la nada, mientras estaba serio. Vaya, sigues vivo, pensé que había muerto, pero veo que no es así, admiro esa determinación, pero la duda aquí es, ¿seguirás o solo serás un débil del montón?, diría Goku, el cual sintió un gran aumento en el poder de su rival. Yo sospecho que por cada muerte su poder aumenta como los Saiyajines en cada batalla, lo cual solo sonrió porque si lo hacía varias veces él tendría el mismo poder de su rival, y eso sería interesante en la batalla. Sabes perfectamente que no podré morir por más que quieras, mi muerte nunca llegará y eso lo sabes más que nadie, diría Yama, el cual veía a su rival serio ya que sabía que su poder es uno de los más grandes pero no sabía ni cómo usarlo. Si lo acabo de comprobar y eso se hará más interesante, a ver si serás capaz de renacer las veces que te ponga de rodillas, porque si no sería aburrido un poder como ese si solo vives unas pocas veces, diría Goku en burla. Ya veremos si eres capaz de hacer lo que dices o solo hablas por hablar, diría Yama, el cual se había desplazado a una gran velocidad que a su paso se había generado un gran caos por su inmenso poder. Él ahora es más fuerte, pero su fuerza no será la gran cosa ante mí, o quién sabe y me dé una mejor batalla, eso espero, porque si no esto será muy aburrido, diría Goku en sus pensamientos mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde él. Yama se sorprendió porque la velocidad que había usado en ese golpe había sido descabellada y la fuerza era peor, pero fue detenido como si no hubiera sido nada. Goku a una gran velocidad le dejó ir un veloz golpe, él usó una fuerza moderada porque no quería volver a matarlo debido que quería poner a prueba a este rival ahora. Yama salió disparado hasta impactar con una montaña de rocas que las destruyó por el salvaje impacto mientras se ponía de pie rápido, pero cuando lo hizo recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya, por lo que parece ya no eres el gran rival que eras, ahora solo eres un niño con egos de grandeza, pero bueno, ¿qué importa? Debo terminar esta batalla absurda para irme a entrenar y prepararme para mi verdadera batalla, diría Goku serio ya que la batalla ante su adversario era aburrida. Si lo que digas solo eres un hablador nada más, a ver si puedes resolver eso, diría Yama, el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos. Lo humillaré de nuevo y pues después lo pondré en su lugar, diría Goku, el cual le dejó ir un fuerte golpe. Los dos al impactar sus puños se creó una inmensa onda de ki por el gran poder de los dos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades dándose fuertes golpes. Por donde pasaban los dos guerreros se daban unos salvajes golpes, cada uno era salvaje e único. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras se daban unos fuertes golpes. Yama se movía a unas grandes velocidades también, pero igual tenías muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le daban de lleno, que cada golpe lo sentía como si fueran de una bestia, y aún tenía muchas dificultades al detener los buenos, y a eso se le llamaba detener los golpes con la cara. La batalla de los dos guerreros había durado unos largos e intensos minutos de una fuerte batalla. Bueno, batalla no es la humillación del guerrero nada más.
¿Seguirás o te rindes?, diría Goku, el cual seguía lanzando salvajes golpes, sin detenerse en lo más mínimo, seguía dándole salvajes golpes. Jaja, no te confíes, que eso ya me estaba hartando, diría Yama, el cual había escuchado eso durante muchos minutos, ya le había cansado, pero por distraerse tan solo microsegundos, que recibió un fuerte golpe que salió disparado, hasta impactar salvajemente el suelo de nuevo. Vaya, ¿te rindes o seguirás ahí como la escoria? Ya me aburrí de la batalla, quiero que esto se acabe aquí porque no quiero darte más humillaciones, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldito, deja de creerte el más fuerte, diría Goku, el cual se ponía de pie, pero se estaba tambaleando, pero su poder volvió a la normalidad. Yama, ¿quieres seguir en la batalla o te rindes ya? Porque eso de humillarle es aburrido, diría Ten, el cual veía a su guerrero. ¿Crees que no soy capaz de darle batalla a este guerrero? Soy capaz de esto y muchas cosas, y eso lo sabes, mi poder de Dios de la muerte es el más grande de este mundo, diría Yama, el cual veía a su adversario serio. Por eso. ¿Más grande me estás diciendo? Jaja, si apenas has logrado ese poder ya vas a liberar más poder, ni en tus mayores sueños, diría Goku en burla viendo al guerrero. Jaja, si lo que digas solo hablas, pero cuando estás a mis pies solo eres un niña con ojos de grandeza, diría Yama, el cual recibió dos brutales golpes, no había sido capaz de verlos. ¿Ves? No eres capaz de ni eso, ya podrás conmigo, no me hagas reír, Ten, dime, tengo permiso de eliminarlo unas veces, diría Goku serio. Si solo que no lo traumes sería suficiente, dirías Ten, el cual se sentó en su trono de nuevo mientras tenía una sonrisa. ¿Estás segura de darle luz verde para hacer eso? Porque sabes que ese guerrero le puede dar una humillada que para Yama sería muy pero muy doloroso en el futuro, diría Sofía, sería por eso ya que no confiaba en el guerrero. No te preocupes, solo será unas veces, él sabe usar su verdadera fuerza, no lo traumada de por vida, solo jugará con eso, diría Ten serio. Bien, solo que no pase a mayores, diría Sofía, la cual estaba seria. En eso Goku ya había empezado su masacre segundo tras segundo, golpes tras golpes a unas grandes velocidades. Yama no soportó la carga en su cuerpo, y murió por segunda vez, y en microsegundo había llegado al palacio del rey del todo, entrando como perro en su casa rompiendo todo. Goku estaba sentado en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla había llegado a su fin. Yama hizo acto de presencia, que al hacer eso solo su mirada era fría como el hielo mismo, parecía que tenía unas ganas de matar a Goku, pero era casi imposible vencer a un guerrero así como él, pero no importa, lo daría todo en batalla. ¿Y tu decisión cuál es? ¿Seguirás en la batalla o la damos por terminada?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un brutal caos. ¿Cómo en qué momento se movió a esa velocidad? No fue capaz de verlo, diría Yama, el cual recibió un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Ves por qué debes rendirte ya si no quieres morir?, diría Goku, el cual veía donde había caído el guerrero. Él se estaba pasando un poco con él, pero tal vez así demuestra más poder porque ya se había aburrido. Yama solo estaba furioso, su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, mientras tenía una pequeña sonrisa, ya que su poder había aumentado por 30 y eso pensaba él que sería más que suficiente ante la máquina de Goku, pero si supiera que eso no es nada ante semejante monstruo. Vaya decepción me acabo de llevar, pensaba que tendrías más poder, pero por lo que veo solo eres un fanfarrón sin poder, diría Goku, que detuvo el fuerte golpe que había sido enviado a donde él. Imposible, ¿cómo has sido capaz de detener mi golpe? Debería ser imposible hacer eso, diría Yama, el cual le dejó ir una fuerte cantidad de golpes a su rival. Goku solo las estaba esquivando a unas grandes velocidad cada golpe que recibía, bueno, esquivar cada golpe que iba a donde él no era nada para él. Yama se descuidó por unos microsegundos y recibió un salvaje golpe que sintió como su alma había sido separada de su cuerpo. Palmada 1000 centellos, diría Goku cuando dio las 1000 palmadas a unas grandes velocidades, que cada uno era más fuerte de que la fuerza que había usado. Yama estaba siendo masacrado a golpes, cada uno le hacían un fuerte daño hasta que fue atravesado por una palmada que en su interior sintió como su cuerpo había sido congelado, muriendo por tercera vez. Goku se volvió a sentar en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa, él sabía que estaba humillando en carne y juegos al rey del poder oscuro. En eso un portal se abrió y Yama cayó de golpe herido por todos lados del cuerpo, mientras estaba serio sabía que su batalla había terminado sin hacer tanto. Entonces seguirás haciendo el maldito ridículo porque ante mi gran ego solo eres basura, diría Goku viendo al guerrero. Me rindo ahora, tú eres el tercer ser más fuerte, mi rey, diría Yama, el cual hacía una reverencia ya que sabía que no podría ante semejante bestia del poder, era como atravesar 1000 muros, iba a quedar a medias.
Goku se ponía enfrente del guerrero y le dio 2 salvajes golpes para rematarlo, ya que no quería sorpresas. Él había humillado al rey del poder oscuro sin muchos problemas. Bien hecho, Goku, has demostrado que eres más fuerte que el mismo rey del poder oscuro. Eso es algo de admirar, diría Ten con una pequeña sonrisa. Claro, él no fue nada, pero yo estaba a mi límite también, diría Goku, el cual cayó de rodillas, escupiendo sangre mientras volvió a Lu imperfecto su estado base. Vaya, Llama, has demostrado ser un débil, un indigno sucesor del rey de la muerte. No eres capaz de hacerle frente a este guerrero ahora que te hace pensar que podrías con la guerrera que está por darse, dirían en serio. Pues no lo has entrenado, por eso se ha quedado débil, por eso no es capaz de hacer algo. Si lo hubieras entrenado eso no estaría pasando, y lo sabes perfectamente, diría Sofía. Sería porque sabía eso más que nadie. No tengo que entrenar a nadie, él solo ha entrenado y ya ves el nivel de poder que tiene, mucha diferencia. Llama tiene todo para lo desaprovecha por estúpido, diría en serio. Goku se ponía de pie como si nada mientras tenía una sonrisa, por eso él sabía que había ganado más que una batalla, pero se había ganado una guerrera al humillar así el rey de la muerte. Estaba consciente de lo que se podría liar si el rey de la muerte quiere venganza, pero eso le daba igual, él era consciente de su poder. No es débil, solo su mente lo hace débil, debe esforzarse más porque si sigue así cualquiera lo va a vencer. Si yo como un guardián mi poder lo supera, que lo espera de algunos reyes que son igual de fuertes, diría Goku serio. Sí, pero no creo que haya reyes con el poder de vencerlo, y si existen sería interesante ponerlo a prueba, a ver cuánto tiempo nos dura el gran guerrero, diría en serio. ¿Quieres seguir humillando? ¿No te fue suficiente con la batalla que tuvieron que quieres seguir dándole tremenda humillada? Diría Sofía seria. Tal vez así aprende a usar mejor su poder y no sigue siendo mimado, diría en serio. Cuando de la nada aparecieron en su palacio él tenía una pequeña sonrisa. Bien, me imagino que es momento de irnos a nuestros lugares, diría Sofía, la cual veía a su rey. ¿Será por eso? Claro, ya es momento de que vuelvan a sus trabajos y dejen de estar aquí. Mucha suerte en lo que vayan a hacer, diría Ten, el cual vio como Sofía se fue del lugar. Él solo tenía una pequeña sonrisa. Yo volveré a entrenar, debo mejorar en mi poder, debo dejar de ser ese ser débil, volverse de nuevo un ser temido, diría Llama, el cual sentía un temor solo ver a Goku, por eso estaba con la mirada baja por el miedo que se le generaba. Tienes dimensiones para usar, no te hagas el que no puede y hazlo y mejorar y no seas un estorbo, diría Ten serio viendo cómo el guerrero se fue del lugar. ¿No crees que nos pasamos con lo que le hicimos al pobre con la humillada que le di? Diría Goku serio viendo lo que había ocurrido. No, tal vez así aprende a entrenar y no depender del poder bruto, porque lo único que podría hacer, pero bueno, dejemos eso de lado. Ahora dime tú sobre ese poder que hizo estremecer la dimensión donde estábamos, diría Ten serio. Un poder más allá de mis límites, recuerda, son un guerrero Saiyajin donde los límites no existen, así que por eso logró superar la barrera que me impidió ser un ser más fuerte, porque en la dimensión del guardián batalla para sobrepasar ese limitador y lo he logrado ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa. Si eso veo que para usted es lo que se llama límite, es algo que no existe por lo que veo, pero debes entrenar más para volverte más fuerte con ese poder, capaz hayas superado a los guardianes de cada universo y seas el más fuerte. Solo toca esperar ya a ver cómo son ellos, solo ten paciencia, diría Ten serio. Bien, me iré a mi planeta a mejorar mi poder y volverme más fuerte, diría Goku, el cual salió en un destello de luz. Él es un gran guerrero, su poder no posee un limitador como tal, él sería la última esperanza. Esta vez la batalla no solo será con el guerrero que saldría de esas puertas, sería con más gente. Por desgracia el tiempo lo ha decidido hacia mi maldición. Poder ver el futuro me ha dejado sin salida alguna. Donde vaya eso pasará, pues debo hacerle frente a eso, y pues él podría con todo, diría Ten en sus pensamientos, ya que había visto el futuro y sabía todo lo que iba a pasar. Goku iba en el espacio a una gran velocidad que donde pasaba solo generaba algunos temblores a los planetas, pero no era tanto hasta que llegó a su planeta. Al entrar a la atmósfera del planeta comenzó a caer mientras tenía una pequeña sonrisa, hasta que cayó en ese gran campo hermoso con un aire cálido, un aire puro, y la paz que se sentía en ese planeta era otra cosa. Qué rico es llegar a mi planeta de nuevo y tener un descanso como este después de humillar a ese rey de la muerte, diría Goku, el cual estaba recostado en el campo y sentía como sus músculos se regalaban. Él solo tenía una sonrisa. Ahora nos movemos a unos lugares que era una oscuridad sin fin. Son Goku, ahora me vengaré por esa humillada que me habías pegado. Vas a pedir por tu vida, solo termino mis 1000 años entrenamientos para salir de esta dimensión y la humillada que te daré será única en la vida. No podrás ni meter la mano para defenderte, eso te lo aseguro. Soy un rey, más que un rey, pondré a todos a mis pies, diría ese ser que estaba oculto en las sombras. Él sabía que Goku tenía un gran poder, pero él tenía aún más grande poder.
Ahora nos movemos a donde estaba el reino de la oscuridad donde llegó Ten. Maldito Son Goku, entrenaré, romperé mis sellos, no importa si el plan no está listo, esa humillada que me has dado nunca la olvidaré, te mandaré al inframundo y cuando estés aquí, dejaré vivir una agonía que pidieras no haber nacido por el sufrimiento que te dejaré pasar, diría Yama, el cual estaba más que furioso por lo que había pasado. ¿Qué le pasa, señor? Porque esa mirada fría y la furia que hace temblar este reino, diría uno de sus sirvientes. Pues por el momento no te diré, solo hagan su trabajo porque cuando menos de lo esperen volveré a la cima, donde debo estar como rey de la muerte, ustedes se van a encargar de controlar el inframundo, iré a entrenar, diría Yama, el cual se fue del lugar. Y así Yama se fue a su lugar donde iba a entrenar para volverse más fuerte. Él sabía que Goku era un pilar grande casi imposible superar por lo que vio, pero lo imposible a veces es posible, solo debes confiar en tu criterio. Y así pasó el tiempo después de la batalla donde Yama comenzó su arduo entrenamiento. Ten solo veía eso y sonrió. Goku se creó una dimensión y entró a entrenar ya que sabía que debían dominar el poder de ese guerrero legendario conocido por muchos como Yamoshi, el primer Saiyajin en existir. Él entró y comenzó a meditar por unos siglos ya que en las dimensiones pasaban los años volando y eso le ayudaba mucho en su meditación hasta que llegó el momento. Creo que es momento de donde comienzo a dominar mi poder de Ozaru ya que nunca había vuelto a usar esa forma ya que no puedo, diría Goku, el cual creó una luna artificial y al verla, el cual lentamente se estaba volviendo más grande segundo tras segundo, su poder no paraba de aumentar, su forma iba cambiando, su forma Ozaru no era café sino gris como el Uji y su poder era inimaginable. Goku iba destruyendo todo a su paso por su poder. Pero en su inconsciencia una voz le decía: domina ese poder, controla la bestia, que no era nada del otro mundo, era más fácil de lo que parecía. Goku lentamente iba tomando el control del cuerpo del guerrero. Él sabía que el poder era grande pero lo estaba haciendo y su apariencia volvía a ser la misma, pero ahora había un cambio. El Super Saiyajin 5 era más fuerte y un ki negativo que se sentía, la contorna de sus ojos había cambiado a negra y Goku se sorprendió por ese gran poder que había alcanzado. Él solo tenía una pequeña sonrisa por ese gran logro. Es impresionante el poder que he logrado con este fase, pero se siente una inmensa presión en mi cuerpo. El poder que poseo es muy grande, pero esto solo es el inicio de mi gran entrenamiento, diría Goku, el cual antes se ponía a meditar en ese poder para alcanzar lo máximo o entenderlo más o menos. Y así fue como empezó a tener su meditación durante miles de años, donde comenzó a comprender ese poder y comenzar a entenderlo, y eso lo estaba logrando lentamente. Su mente estaba en paz, pero ese poder era más fuerte en mentalidad maligna, pero él la domina lentamente, pero en los años que hizo eso le tomó muchos años pero aún así era fuerte en no rendirse fácilmente. Y así pasaron más de 100 millones de años en esa dimensión donde Goku entró la fase, pero solo logró dominar ese poder a un 80%, pero aún así se le fue difícil porque el poder de Yamoshi no era nada fácil, debido a que el poder del guerrero no era fácil de dominar y nada era fácil en ese aspecto. Goku salió de la dimensión, sintió un gran aumento de poder en su cuerpo. Él tenía una pequeña sonrisa ya que sus entrenamientos habían tenido sus frutos y sabía que ahora podría ser más fuerte que los reyes. Ahora sí mi poder es más grande y a demostrar porque soy el guardián supremo, no solo por el título, me debo dar a respetar, diría Goku con una pequeña sonrisa ya que sabía que podría poner a sus pies a los dos reyes. Vaya, has mejorado mucho. Han pasado varias semanas del entrenamientos y solo venía a decirte que la batalla entre guardianes se ha retrasado porque algunos han tenido problemas, diría en serio ya que había visto el caos en algunos universos. Bueno, pues mi diversión sería más tarde, pero de que me divierto me divertiré con alguno villano que quiera hacer caos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, te dejo en tus entrenamientos, vuélvete más fuerte y pues mucha suerte en el futuro, diría Ten con una pequeña sonrisa mientras se fue del lugar con una pequeña sonrisa. Ya que ahora si sigo entrenando me aburriré, mejor visito a mis antiguas compañeras, diría Goku con una pequeña sonrisa, y así fue a visitarlas un rato y hablar de muchas cosas, y después de una semana regresó a su planeta. Él sabía que esto sería aburrido ahora que estaba él y su poder. El omniverso estaba en paz absoluto. Jiren y Gohan se habían vuelto más fuerte con sus entrenamientos arduos cada día y ellos tenían de objetivo superar a Goku, pero era casi imposible superar un pilar como Goku debido a su gran poder, pero nada era imposible para todos, siempre se podría, pero ellos no mucho que digamos.
Ten en su palacio veía todo lo que estaba pasado, el orden que se había generado después de la aparición del guardián, y algunos villanos que quería hacer de las suyas fueron a esconderse en sus dimensiones mejor, y vio que Yama estaba entrenando y el gran crecimiento de poder había sido grande, que le había sorprendido, pero ya sabía cuál era ese secreto que había usado el guerrero, por lo cual no le dio mucha importancia ya que Goku lo iba a poner en su lugar, y en eso vio al reino del cielo y ahí era como siempre una gran paz gracias a el orden que hacía la guerrera Sofía. Ella cada día mejoraba eso y sus pocos entrenamiento le habían dado un poco de fruto a su poder ser un poco más grande, pero eso no era mucho para él. Y así él seguía viendo a Alvida y lo hermoso que era como su esposa una vez le dijo que si te detienes a ver a Alvida a lo largo del universo solo iría a ver lo hermoso que es y lo mal que los humanos saben apreciar eso. Y así como la paz siguió por cientos de meses, años para universos y todo era tranquilo, el guardián siempre andaba en cada universo y multiversos, por eso la paz era así y así fue por mucho tiempo hasta que sea el día donde todo sea destruido, pero eso falta poco o mucho, el tiempo dirá lo que haría falta. Y así como termina la temporada 1 de esta historia, espero les haya gustado y no olviden darle apoyo para la segunda temporada y el final de algunos guerreros o el inicio.